Hoy vamos a preparar unas deliciosas barritas cero gluten. No te pierdas esta receta. Y para hacer estas deliciosas barritas sin gluten es súper fácil. Vamos a usar media taza de pasas de uvas o podés usar ciruelas deshidratadas, peras deshidratadas, damascos deshidratados o dátiles, lo que prefieras. Lo dejas en remojo por media hora y también vamos a usar chía, un cuarto de taza de semillas de chía que son aproximadamente 4 cucharadas. Las vamos a dejar en remojo también por media hora con media taza de agua. Y mientras se remojan estos ingredientes, vamos a tostar en una olla o en una sartén media taza de semillas de girasol o semillas de calabaza, las que te gusten. Más o menos son 5 minutos, fuego bajito, movelas siempre para que no se quemen. Y una vez que pasaron 3 minutos aproximadamente, vas a ver que comienzan a dorarse. En ese momento tenés que sumar un cuarto de taza de semillas de sésamo. Yo estoy usando semillas de sésamo blancas, podés usar las integrales si lo preferís. Y vamos a ir moviendo. Las semillas de sésamo se tuestan mucho más rápido porque son más pequeñas. Más o menos son 3 minutos y vas a ir viendo que el color comienza a cambiar. Se van a poner doradas. Tanto las semillas de sésamo como las de girasol. En ese momento apagás el fuego y las dejas enfriar. Ya tenemos listas las semillas, mira qué lindas que están. También tenemos listas las semillas de chía que ya se hidrataron y las pasas de uvas les retiramos el agua. Estos son algunos de los ingredientes que vamos a usar. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para más recetas como esta. Lo primero que vamos a hacer ahora es en una licuadora o procesadora vamos a colocar las pasas de uvas y las semillas de chía y las vamos a procesar hasta que nos quede una consistencia súper cremosa. Aprovecho para preguntarte desde qué lugar estás mirando el video, contame en los comentarios. Mira la consistencia, cómo va a quedar. Va a ser así de cremosa y esto nos va a servir para ligar los ingredientes de las barritas y también va a aportar el sabor dulce. Vamos ahora a sumar las semillas tostadas, las vamos a integrar y como último ingrediente vamos a sumar 1,5 tazas de arroz inflado. Yo estoy usando arroz inflado en bolitas, podés usar también quinoa inflada o amaranto inflado. Cualquiera de los 3 ingredientes son libres de gluten y esos ingredientes los podés conseguir en tiendas naturistas, también los podés comprar por internet o depende del lugar donde vivas, lo podés conseguir en el supermercado. Importante, la consistencia tiene que quedar compacta, tenés que confirmar que te quede una consistencia así, súper firme, mirá. Que te quede de esta forma, que hagas presión y te quede compacta, que levantes una parte así y no se desarme. Tampoco tiene que quedar muy húmeda, más bien seca. Ahora vamos a colocarla en un recipiente. Yo estoy usando un molde de pan casero, pequeño. Te voy a dejar las medidas en la descripción. Y le voy a poner papel de cocina antiadherente. Estas barritas no necesitan cocción. La vamos a colocar acá la preparación. Mira cómo tiene que quedar de la consistencia, así de firme. Importantísimo, hace mucha presión cuando la coloques a la preparación, compactala bien con una cuchara, hace presión para que quede firme. ¿Y cuánto tiempo? Son aproximadamente 8 horas en la heladera o refrigerador. Yo las dejé de un día para el otro y te voy a mostrar cómo quedaron. Las vamos a cortar para que veas cómo quedaron por dentro y nada más lindo que desayunar o merendar con estas barritas. Mirá qué firmes que quedan. En total obtuve 6 barritas grandes. Estas barritas generan mucha sensación de saciedad. Son ideales para consumir como snack a la media mañana, a la tarde, para llevar a la escuela, al trabajo. Están buenísimas. ¿Y cuánto tiempo duran? Las puedes guardar en un recipiente cerrado en el refrigerador, heladera o nevera por aproximadamente 5 días.
y sí se pueden congelar también, se pueden congelar. Cuando la pruebes, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir al video y nos vemos en la próxima receta.